Hola, bienvenidos a nuestro programa de Química Básica en Aula SEMS HD. En esta ocasión explicaremos el tema de preparación de soluciones, en el cual podremos comprender los conceptos de soluto, solvente, solución y las diferentes unidades que se utilizan para expresar una concentración, así como su importancia. Mucho éxito y comenzamos. El día de hoy entenderemos qué es una solución. Para comprender esto, primero tenemos que identificar que la materia se puede clasificar en dos categorías: sustancias puras, las cuales tienen propiedades de composición fijas, o mezclas, que están compuestas por dos o más sustancias puras, mientras que las sustancias se dividen en elementos, como el cobre, y en compuestos, como el azúcar. En tanto, las mezclas se dividen en heterogéneas, como un platillo de comida donde se pueden observar sus componentes, y en homogéneas, donde no se observan sus componentes, y es aquí donde pertenecen las soluciones. Comprenderemos qué es un solvente, qué es un soluto y cómo interaccionan estos dos componentes para formar una solución. En resumen, si comprendemos qué es una solución, lograremos entender qué es una concentración y sus formas de expresión, y finalmente podemos identificar sus usos tanto en la vida diaria como en la industria. Un ingeniero debe tener la capacidad de resolver diversos problemas. Algunos de estos pueden ser referentes a concentraciones, como lo podemos observar a continuación. Como ingeniero, es fundamental saber qué es una solución. ¿Cuáles son los componentes que forman una solución y cómo interaccionan? También es necesario saber cómo se determina una concentración. ¿Será una comparación visual la única forma de saberlo? Comprenderemos cuál es la importancia de las concentraciones, como puede ser en algo tan sencillo como la preparación de un helado, en donde si todos los ingredientes se agregan en las concentraciones adecuadas, el resultado puede ser delicioso. Pero si la concentración de uno de los componentes se ve modificado, el resultado puede ser catastrófico. Para poder preparar soluciones, primero se deben comprender algunos conceptos básicos, como soluto, solvente y solución. Vamos a conocerlos. Ya que una solución es un tipo de mezcla, primero hay que comprender que las mezclas se dividen en dos: en heterogéneas, donde se puede observar sus componentes, por lo cual no son uniformes, y en homogéneas, en donde al ser uniformes no se puede observar la separación de los componentes. El término solución proviene del latín disolutio y se puede definir como una mezcla homogénea de dos o más sustancias. El término solvente, también llamada fase dispersante, es el componente que posee el mismo estado de agregación que la solución. El soluto es el componente de una solución que se encuentra en menor cantidad. En otras palabras, es la sustancia que se disuelve. La concentración expresa la proporción entre soluto y solvente de una solución, y hay dos tipos de concentraciones. Pueden ser físicas, como el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen o partes por millón, o se dividen también en químicas, como puede ser la molaridad, que se define con una M mayúscula, la molalidad, que se define con una M minúscula,
y la normalidad, que se define con una N mayúscula. Una vez comprendidos estos conceptos, analizaremos las unidades básicas de concentración. Acompáñenme a ver. Comenzaremos por conocer a las unidades de concentración físicas, que definen la proporción entre soluto y solvente en masa o volumen. Primero conoceremos la unidad física de concentración, que es porcentaje masa-masa. Se relaciona la masa del soluto en gramos presente en una cantidad dada de solución. Su fórmula puede ser expresada como la masa del soluto entre masa de solución por C. Otra unidad de concentración física es el porcentaje masa-volumen, que representa la masa de soluto en gramos por cada 100 mililitros de solución. Su fórmula puede ser representada como la masa de soluto entre volumen de solución por 100. El porcentaje volumen-volumen es otra unidad de concentración física, en donde se refiere al volumen de soluto en mililitros presente en cada 100 mililitros de solución. Su fórmula puede ser representada como el volumen de soluto entre volumen de solución por 100. Las partes por millón se refiere a la cantidad de unidades de sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto. Su fórmula puede ser representada por la masa o volumen de soluto entre masa o volumen de solución por 1 millón. Para comprender cómo se utilizan estas fórmulas, veamos el siguiente ejercicio para el caso del porcentaje masa-masa. Si consideramos una solución de 5 gramos de sal de mesa en 95 gramos de agua, que producen 100 gramos de disolución, calcula la concentración en porcentaje masa-masa. Primero necesitamos identificar los datos. Y al ubicar la masa de soluto, que son los 5 gramos de sal de mesa, identificamos también la masa de solvente, que en este caso son los 95 gramos de agua. Una vez identificados los datos, podemos sustituirlos en la fórmula. Primero necesitamos calcular la masa de solución, que no es más que la masa de soluto más la masa de solvente. En este caso, la masa de soluto son los 5 gramos de sal de mesa y la masa de solvente son los 95 gramos de agua, dando un total de 100 gramos de solución. Finalmente, con este dato podemos sustituir directamente en la fórmula, en donde sustituimos la masa de soluto, que son 5 gramos, entre la masa de solución que acabamos de calcular por 100, dándonos un total de 5%. Para el caso del porcentaje masa-volumen, veamos el siguiente ejercicio. Calcular el porcentaje masa-volumen de una solución con 500 gramos de azúcar en 1100 mililitros de agua. Al identificar los datos, observamos que la masa del soluto nos referimos a los 500 gramos de azúcar, porque son el sólido, y el volumen de solución nos referimos a los 100 mililitros de agua. Con estos datos podemos hacer los cálculos y podemos sustituir de manera directa, en donde los 500 gramos de azúcar son el soluto y los dividimos entre los 1100 mililitros de agua, que son los de solución, por 100, dándonos un porcentaje del 45.46%. Eso del porcentaje volumen-volumen, veamos el siguiente ejercicio. Calcular el porcentaje volumen-volumen de una solución que se preparó disolviendo 5 mililitros de etanol en 95 mililitros de agua. Identificamos los datos y observamos que el volumen del soluto se refiere a los 50 mililitros de etanol, ya que es el que está en menor proporción, y el volumen del solvente serían los 95 mililitros de agua, ya que son los que están en mayor proporción. El cálculo se puede hacer primero calculando el volumen de solución, que no es más que el volumen del soluto más el volumen del solvente. En este caso, el volumen del soluto son los 5 mililitros de etanol y el volumen del solvente son los 95 mililitros de agua, dándonos un total de volumen de solución de 100 mililitros. Ahora podemos sustituir en nuestra fórmula de manera directa. Sustituimos los mililitros de etanol, que son los de soluto, entre los mililitros de solución, que son los 100 mililitros que acabamos de calcular, por 100, dándonos un total del 5% de etanol. En el
caso de las partes por millón, veamos el siguiente ejercicio. Una muestra de agua contiene 0.0082 gramos de estroncio por cada kilogramo de agua. Calcule las partes por millón. Identificamos los datos primero. La masa del soluto en este caso son los 0.0082 gramos de estroncio, ya que son el sólido y son los que están en menor proporción. Y la masa de solución por consiguiente es el kilogramo de agua, que es lo mismo a representarlo en 1000 gramos de agua. Para hacer los cálculos simplemente sustituimos la masa del soluto, que son los 0.0082 gramos, entre la masa de solución, que son los 1000 gramos de solución que calculamos anteriormente, y lo multiplicamos por 1.000.000, dándonos 8.2 partes por millón. Ahora conoceremos las unidades de concentración química, las cuales definen la concentración de la solución por moles o equivalentes químicos que presenta el solvente. Primero observaremos la molaridad, que se define como el número de moles de soluto disueltos en litros de solución. La fórmula puede expresarse como moles de soluto entre litros de solución. Y los moles de soluto se puede calcular dividiendo la masa del soluto entre masa molar. Otra unidad de concentración química es la molaridad, se define con una M minúscula y es la cantidad de moles de soluto presentes en 1 kilogramo de soluto. Su fórmula puede ser expresada en moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Recordando que los moles se pueden calcular dividiendo masa de soluto entre masa molar. La normalidad, que es otra unidad de concentración química, se define con una N mayúscula y relaciona el número de equivalentes de soluto con la cantidad de litros de solución. Su fórmula puede expresarse como el número de equivalentes de soluto de litros de solución. Pero para calcular el número de equivalentes de soluto, se puede dividir la masa de soluto entre equivalentes. Y para calcular los equivalentes necesitamos observar la fórmula. Si estamos hablando de un ácido, el número de equivalentes se calcula dividiendo la masa molar entre el número de hidrógenos que se encuentren en la fórmula. Pero si hablamos de una base, entonces el número de equivalentes se calcula dividiendo masa molar entre el número de OH con carga negativa. Pero si la fórmula no tiene ni hidrógenos ni OH, entonces podemos referirnos a una sal. Y entonces los equivalentes se calculan dividiendo masa molar entre carga negativa. Veamos algunos ejercicios. Para calcular la molaridad vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la molaridad de 250 gramos de ácido sulfúrico en 2.500 mililitros de solución? Primero identificamos los datos. La masa de soluto son los 250 gramos de ácido sulfúrico. Los litros de solución nos referimos a los 2.500 mililitros, que en este caso traducido a litros son 2.5 litros. Y en el caso de la masa molar, la podemos calcular o la podemos investigar. En el caso del ácido sulfúrico es de 98 gramos sobre mol. Recuerda que la masa molar se calcula haciendo una sumatoria de las masas atómicas que se encuentran en la tabla periódica de cada elemento multiplicado por la cantidad de átomos. En este caso del ácido sulfúrico son los 98 gramos sobre mol. Y ahora sí, primero calculamos el número de moles. Recordamos que el número de moles es la masa sobre la masa molar. En este caso la masa del soluto son los 250 gramos divididos entre su masa molar, que son los 98. Nos dan 2.6 moles. Con estos moles ahora sí podemos calcular la molaridad. Dividimos los moles calculados, que son los 2.6, entre los litros de solución, que son los 2.5 litros, dándonos un total de 1.02 molar. La concentración de molaridad nos dio de 1.02. Para el caso de molaridad, damos el siguiente ejercicio. Calcular la molaridad de una solución que tiene 0.5 moles de cloruro de sodio en 0.2 kilogramos de agua.
Primero identificamos los datos. Los moles de soluto son 0.5 moles de cloruro de sodio, porque es el sólido, por eso es el soluto. Y la masa de solvente nos dice que son 0.2 kilogramos de agua. Para los cálculos los podemos incluir de manera directa. El número de moles, que son 0.5, entre la masa de solución, que son los 0.2 kilogramos, lo cual nos da 2.5 molal. Para el cálculo de normalidad, veamos el siguiente ejercicio. Calcular la normalidad cabrá en 1200 mililitros de una solución, la cual contiene 50 gramos de ácido sulfúrico. Identificando los datos, la masa de soluto la identificamos como los 50 gramos de ácido sulfúrico y los litros de solución son los 1200 mililitros. Se investiga o se calcula la masa molar y es del ácido sulfúrico es igual a 98 gramos sobre mol. Para hacer los cálculos, primero necesitamos identificar los equivalentes. En este caso la fórmula me indica que es un ácido, porque tenemos hidrógenos con carga positiva. Y entonces dividimos la masa molar, que son 98, entre la cantidad total de hidrógenos, que en este caso la fórmula indica que hay 2 hidrógenos. Por eso lo dividimos entre 2, dándonos 49 gramos sobre mol. Una vez calculados los equivalentes del ácido, podemos calcular el número de equivalentes de soluto, que no es más que dividir la masa del soluto, que en este caso son 50 gramos, entre los equivalentes que calculamos ahorita, que nos dio 49 gramos sobre mol, dándonos un total de 1.02. La normalidad finalmente la calculamos dividiendo el 1.02 mol, que son los equivalentes de soluto, entre los litros de solución, que en este caso son 1.2 litros, dándonos un total de 0.85 normal. Ya que analizamos esta información y logramos comprender cómo se calculan y se expresan las concentraciones, veamos ahora cómo identificar los materiales y la forma para preparar soluciones. Para preparar soluciones en un laboratorio de química se tienen que seguir una serie de pasos. El primero es realizar los cálculos necesarios ya vistos. En el caso de que nuestro soluto sea un sólido, el siguiente paso es pesar en una balanza analítica. Pero si nuestro soluto es un líquido, necesitamos medir o con una pipeta, o en el caso de que la cantidad a medir sea mayor, podemos utilizar una probeta. El siguiente paso es mezclar como solvente en un matraz aforado. Si necesitamos preparar 100 mililitros de la solución, pues utilizamos un matraz aforado de 100 mililitros. Si necesitamos preparar 200 mililitros de una solución, pues utilizamos un matraz aforado de 200 mililitros. Y finalmente etiquetamos nuestra solución y ya está lista para poder utilizarla. El conocer las unidades de concentración es fundamental para la formación básica de un ingeniero, ya que el uso de estas unidades se puede observar en la vida diaria y en la industria. Vamos a verlo. Las unidades de concentración las podemos ver reflejadas en diversas sustancias de nuestra vida diaria, como es el caso de algunas bebidas alcohólicas, donde se expresa el porcentaje volumen-volumen con respecto a etanol como porcentaje-volumen, como en algunas bebidas como el tequila, el rompope, y en algunas otras se expresa como porcentaje alcohol-volumen, como en el caso del vodka. También lo podemos ver reflejado en productos como el vinagre, en algunos productos de limpieza como el ácido muriático, la sosa cáustica y en algunos antisépticos como el agua oxigenada. Las unidades de concentración también las podemos observar dentro de la industria, como por ejemplo en soluciones básicas de lavados de tuberías, en productos farmacéuticos y en algunos productos químicos. Es el momento de poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora. Por eso, te mostraré cómo utilizar el siguiente simulador en línea
para que desarrolles tus ejercicios sobre concentraciones. Y a jugar se ha dicho. Ahora utilizaremos este simulador para reafirmar nuestros conocimientos. En él podremos observar los moles de soluto, litros de solución y relacionarlo con la concentración medida en molaridad. Nosotros podemos mostrar los valores tanto de soluto, solución y molaridad, y podemos jugar con aumentar la cantidad de moles de soluto, y podemos observar en el lado de molaridad cómo también aumenta la molaridad, o disminuir la cantidad de moles de soluto, y observamos que también la molaridad disminuye. En el caso de litros de solución podemos aumentarla y podemos observar cómo la molaridad disminuye, y si disminuimos los litros de solución, la molaridad aumenta, por lo cual nos podemos percatar que los litros de solución son inversamente proporcionales a la molaridad y los moles de soluto son directamente proporcionales a la molaridad. Nosotros también podemos cambiar aquí el soluto, por ejemplo, permanganato de potasio, y nosotros podemos observar que entre mayor cantidad de solución hay, mayor cantidad de moles de soluto podemos disolver. Si aumentamos la cantidad de moles, podemos observar que pasamos a una solución saturada, en donde ya hay precipitado de permanganato de potasio porque ya no se puede disolver más. Podemos cambiar el soluto a otro, por ejemplo, cromato de potasio. Y podemos hacer un juego también entre disminuir la cantidad de litros y aumentar la cantidad de moles de soluto, y en este caso nos podemos percatar que todo se disuelve, no hay precipitado de este compuesto, quiere decir que es más soluble este compuesto que el permanganato de potasio. Ahora les toca a ustedes jugar con este simulador. Ustedes pueden modificar la cantidad de moles, modificar la cantidad de litros de solución y pueden obtener el resultado de molaridad. Ustedes pueden hacer los cálculos en su libreta en base a estos moles de soluto, litros de solución, y corroborar que en verdad les da esta cantidad de molaridad. Practiquen en su casa, aprendan y diviertan. Comprender cómo preparar soluciones y utilizar las diferentes unidades de concentración es fundamental, no solo en la industria, también en la vida diaria. Por eso, te invito a consultar a tu docente en caso de que aún tengas dudas, o escanea este código QR para conocer más sobre concentraciones y soluciones. También puedes visitar nuestro canal en YouTube, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que tengas todos los nuevos videos de Aula SEMS HD. Y siga nuestras transmisiones por Facebook, Instagram y Radio y Televisión de Hidalgo. Recuerda, la química es fascinante. Cuida mucho tu salud y la de tu familia. Hasta pronto.